Gloria sea a buen Dios. Le invito a tomar sus asientos. Como dijo el pastor Raúl, somos una comunidad de fe que tratamos con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios de hacer las cosas mejor cada día. Porque la idea no es competir con nadie más, la idea es competir conmigo mismo. Tratar de ser un mejor José Montenegro cada día. Bueno, y que hay muchos José Montenegro por ahí, pero bueno, este es el que yo conozco y tratamos que el Señor vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros, cada día, cada minuto, cada momento. Hoy les vengo a compartir una meditación que he titulado, como ven en la pantalla, Cosmovisión humana o divina. Tú eliges. Cosmovisión humana o divina. Tú eliges, la elección es tuya. Para eso quiero que me acompañen abriendo sus Biblias. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 17. Busquen su Biblia. Primera de Juan está delante de Segunda de Juan. Fácil de encontrar. Si encontró Tercera de Juan, eche 2 libros para atrás y está Primera de Juan. Búsquela, le voy a dar tiempo. ¿Sabe qué extraño? Como usted ve, ya yo peino canas, pero ¿sabe qué yo extraño? Un sonidito. Extraño ese sonidito que antes en las iglesias se escuchaba cuando el predicador daba el texto y todos buscando en su Biblia física. No se preocupen, siga buscando en su Biblia digital, pero busque. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Nos vamos a concentrar en esos 3 versículos, aunque les voy a compartir varios más. Esos son los que quiero que tenga abierto en su celular, en su tablet o en su Biblia física. Dice, ¿lo encontraron? ¿Sí? Si no, le pregunta a alguien que vaya a escuela bíblica, que esa gente sí sabe de Biblia. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti con nuestro corazón y nuestra mente abiertas para que tú hables a cada uno de nosotros, Dios. Señor, que tu palabra, Dios, abra la obra para la cual tú la has dejado a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo toque donde tenga que tocar, redarguya donde tenga que redarguir, consuele donde tenga que consolar, aliente donde tenga que alentar, dé sabiduría donde tenga que dar sabiduría a cada uno en particular. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Manténgase ahí en 1 de Juan 2, 15 al 17. Los demás versículos yo se los voy mostrando, pero es necesario que usted se mantenga en ese texto durante todo el mensaje. Hoy quiero hacerles pensar, hoy quiero que pensemos. Me encanta porque todavía lo retransmiten, el programa del pastor y apologista Ravi Zacarías, que ya partió con el Señor. Él tenía un programa de radio que todavía se escucha, Pensemos se llamaba, se llama el programa, Pensemos. Pero me encantaba la frase lema de ese programa. El lema del pastor Ravi Zacarías en el programa Pensemos era: ayudando al creyente a pensar y al pensador a creer. Ayudando al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es que como creyentes a veces, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, a veces pensamos que todo es asunto de emoción y de sentir, siento el viento, el frío, el escalofrío y la electricidad, a veces. Pero ciertamente sabemos que si Dios nos deja un cerebrito es para que podamos meditar,
pensar, memorizar y sobre todo aplicar su palabra. Entonces, hoy les invito a pensar. Y para empezar, quiero preguntarles, ¿qué es una cosmovisión? Yo les traigo 3 definiciones, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Una cosmovisión es la imagen general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forma en una época determinada. Repito, imagen general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forma en una época determinada. También podemos decir que una cosmovisión es la perspectiva integral de todos los aspectos de la vida que una persona utiliza como guía para vivir y comprender el mundo. Perspectiva integral de todos los aspectos de la vida que una persona utiliza como guía para vivir y comprender el mundo. Y en tercer lugar, podemos decir también que una cosmovisión es una manera de ver el mundo, una forma de interpretar la vida, una manera de pensar y actuar ante la realidad. 3 definiciones, usted quédese con la que mejor le guste, pero todas encierran el mismo concepto y usted podrá definirlo a su manera en este momento. Pero yo digo que la cosmovisión es como los anteojos que nos ponemos para ver el mundo. Si usted se pone unos anteojos oscuros porque lo operaron de la vista y tiene que usar los anteojos oscuros, ¿cómo va a ver el mundo? Oscuro. Ahora, si se pone unos anteojos verdes, como decía el señor Silverio, vecino de mi papá, que había que hacer con las vacas en verano para que pidieran el pasto verde, si se pone anteojos verdes, va a ver todo con tono verde, ¿verdad? Y si se pusiera unos anteojos rosados, lo va a ver rosado. Como dice el dicho, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, más o menos así. Ahora, aunque usted no se entere, aunque usted no lo sepa, todos tenemos una cosmovisión, sea que lo sepamos o no lo sepamos. Y cada vez que usted toma una decisión consciente o inconscientemente, lo hace basado en su cosmovisión, en su manera de pensar. Aunque eso lo hacemos totalmente sin meditar en lo que estamos, lo que nos está llevando de un momento a una decisión. Buena o mala, no estoy diciendo nada positivo ni negativo, neutro totalmente hasta este momento, ¿eh? Ahora, ¿qué importancia tiene saber que yo tengo una manera de pensar o que las personas o las personas en general tienen una manera de pensar? ¿De qué importa que haya una cosmovisión o no de la vida? Bueno, quiero decirle que aunque usted no lo sepa, nuestra cosmovisión determina cómo interpretamos la realidad. Podemos ver la misma realidad 2 y 3 personas, pero una interpretarla de una forma y de otra. Le pongo varios ejemplos. Los científicos ateos versus los científicos creyentes ante el universo que tenemos por delante. Pero que yo no sabía, yo no sé si usted sabía que hay científicos creyentes y científicos no creyentes. Mira, el problema no es entre ciencia y religión, no es que la ciencia versus la religión, no. El problema es entre creyentes y no creyentes, porque hay científicos creyentes y científicos no creyentes. Así como hay gente que no sabe nada de ciencia creyente y hay gente que no sabe nada de ciencia atea. O sea, el problema no es entre ciencia y religión, el problema es entre creyentes y no creyentes. Si usted busca, y usted me busca la lista de los 100 científicos más connotados de la historia de la humanidad, y yo he visto esa lista, bueno, quizás algunos varíen en los nombres, pero 90 de los 100 científicos más connotados de la humanidad han sido creyentes en un ser superior. Si no me cree, vamos a las evidencias cuando quiera. 90 de los 100 que han marcado las pautas de la ciencia desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, no digo que eran protestantes evangélicos, aleluyas, asambleas de Dios que venían a casa de oración, creían en un Dios, un ser superior. Pues bien, cuando un científico ateo mira las leyes que mueven todo este universo de una forma tan milagrosamente ajustadas para que existamos, ¿qué dice? Azar, casualidad, es su interpretación de la realidad. Pero cuando un científico creyente lo interpreta, ve la mano de Dios.
Yo no sé si usted sabía, por ejemplo, que Newton, la ley de Newton, de la gravedad, las 3 leyes de Newton de la dinámica, Newton era creyente. Es más, todo el mundo se acuerda de Newton por su trabajo de ciencia, pero Newton también escribió comentarios sobre Apocalipsis, para que lo sepa. A lo mejor fue maestro de escuela bíblica, no, eso no lo sé. Mire, Copérnico. Todo el mundo que Copérnico, que echó abajo la creencia de la iglesia, que la tierra estaba... Copérnico era un monje que en sus momentos de meditación con Dios se dio cuenta cuál era la realidad del sistema solar, que los planetas giraban alrededor del sol. O sea, más creyente en Dios que un monje. Y asimismo, usted puede ver los casos de otros científicos creyentes que han interpretado la realidad dependiendo de su cosmovisión. Para mayor ejemplo, 2 muestras. Johann Kepler, discípulo de Tycho Brahe, que siguió los trabajos de Copérnico. Johann Kepler, luterano, así como Tycho Brahe, luterano, viendo el modelo de Copérnico, que eran órbitas circulares, y viendo que los movimientos de los planetas, sobre todo los de Marte, no coincidían con las interpretaciones de una órbita circular, dijo, esto no puede ser así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que sabe de matemáticas, Dios tiene que tener, no puede ser que estos planetas se muevan tan erráticamente si esas órbitas son como dice Copérnico. Y basado en los trabajos previos de Tycho Brahe, cogió todos esos datos y calculó las 3 leyes de Kepler que hoy día usted y yo conocemos de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, o al menos algún día lo supo. La primera, que todos los planetas se mueven en una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. La segunda, que la línea imaginaria que une el planeta con el Sol barre un área similar en tiempos similares. Y la tercera, que el cuadrado del tiempo orbital es directamente proporcional al cubo del semieje que une el Sol con el planeta. ¿Por qué llegó a esos cálculos matemáticos tan profundos? Porque él creía en un Dios matemático, que no podía ser que los planetas se movieran al azar, como creían los griegos. Los griegos le llamaron planeta porque planeta significa errante. Ellos pensaban que esos cuerpos celestes erraban, pero él pensó en un Dios superior que había puesto orden en este mundo. Y por eso su interpretación de la realidad lo llevó a descubrir esas leyes, porque él creía en Dios. Esa era su cosmovisión. ¿Alguien oyó hablar del proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano fue el que descifró el genoma del ser humano. Ese proyecto fue dirigido por Francis Collins. Francis Collins, el genetista más connotado del siglo XXI. Bueno, de finales del siglo XX, principios del XXI. Nombrado por el presidente Bill Clinton para dirigir el proyecto Genoma Humano allá en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Y eso fue descifrado el genoma humano en tiempo récord, mucho menos de lo que se esperaba terminar. Cuando Francis Collins llega a finalmente a presentar el trabajo, su equipo pues, al final de ese trabajo, él llegó a ciertas deducciones, sabiendo él lo que había en el genoma humano, a decidir a que hay demasiada información para hacer esto producto del azar. Y escribió un libro que para los que leen inglés está en inglés, The Language of God, el lenguaje de Dios. Se lo recomiendo, porque él arguye con todo el peso de la evidencia de que es capaz de que eso no puede ser producto de la casualidad, sino de un Dios en el que él cree. Francis Collins es católico, que creó ese genoma humano. Entonces usted ve que la cosmovisión determina nuestra interpretación de la realidad, pero no solo eso, sino que la cosmovisión que tengamos determina cómo nos comportamos. Imagínese esta situación. Un mundano que no cree ni en el diablo y un creyente que asiste a casa de oración cristiana ante la misma circunstancia. Va al supermercado y la cajera se equivoca. Y en lugar de darle un billete, el vuelto, en lugar de darle lo que le corresponde, un billete de $1, le da uno de 20. ¿Qué dice el mundano? Ay, papá, mi día de suerte, para el bolsillo. ¿Qué dice el creyente? Joven, se equivocó, me dio a dar $1, me dio uno de 20. Si es creyente. La cosmovisión que tengamos determina cómo nos comportamos. Y la cosmovisión que tengamos determina cómo vivamos en sociedad.
Yo crecí allá en el karate de las tablas, por allá por los años 70, fue mi niñez, adolescencia, y yo recuerdo cómo cuando se iba a construir la escuela, mi papá era el director, todo el mundo se consiguió el terreno ahí en la comunidad y la gente puso la mano de obra, el gobierno no tuvo que poner los materiales. Todo el mundo llegó a trabajar. Y yo me acuerdo haber ido a Juntas del Barra, por ejemplo, al señor Moisés Barrio, y ahí llegamos todos a hacer amasar el barro y las mujeres repartir agua, y unos repellaban, otros cargaban la peña, y entre todos le hacíamos la casa al Señor, que sencillamente nada ponía ahí la comida. Y a nadie había que invitarlo, y a nadie había que rogarle ni pagarle. Que el señor Merejo iba a cortar el arroz, toda la comunidad a la junta de cortar el arroz del señor Merejo. Me contaba mi papá cuando se construyó la capilla ahí del karate, que todavía está en pie, él estuvo dirigiendo también en parte esa obra, que un señor donó el terreno, otro donó un saco de arena, otro uno de cemento, y entre todos pusieron la mano de obra y construyeron la capilla. No había que pedirle al gobierno más que lo mínimo necesario. ¿Cuál fue mi shock cuando llego a la ciudad capital? Disculpen los capitalinos, ¿hay algún capitalino aquí? Espero que no, espero que no. Y yo veo en la televisión al reportero entrevistando a esta señora y la señora diciéndole: mire el herbazal que tengo aquí por delante de mi casa, yo quiero ver qué va a hacer el gobierno con este herbazal que tengo delante de mi casa. La cosmovisión que tengamos afecta a la sociedad. Mire, y es más, la cosmovisión que tengamos se proyecta en lo que hacemos. A mí me gustan mucho las novelas históricas, leo mucho a Ken Follett, Santiago Posteguillo, Ildefonso Falconet, todos estos autores de novela histórica, porque me entretienen y me dejan algo de cultura. Pero una cosa que yo descubrí es que el autor proyecta su mentalidad del siglo XXI en sus personajes, por ejemplo, de la Edad Media, y de repente tú ves como el héroe o los héroes de la novela tienen mentalidad progres, tienen mentalidad woke. Cuando sabemos que en la Edad Media la gente era teocéntrica y todo era predominar el pensamiento religioso, pero ellos, como son autores del siglo XXI y están creando personajes en la Edad Media, los hacen ver como que, ay, los gays, que muy bien, ay, que si, todo lo que usted sabe que hoy está de moda, porque la cosmovisión que tengamos lo proyectamos en lo que hacemos. Entonces la cosmovisión tiene su relevancia, pero la cosmovisión humana es cambiante. Mire, la Europa medieval tenía una cosmovisión teocéntrica, totalmente teocéntrica, todo giraba alrededor de Dios. Pero en el siglo XVI, con el Renacimiento, la cosmovisión del mundo cambió de ser teocéntrica a ser antropocéntrica, centrada en el hombre, y nació el humanismo. Pero en el siglo XVII vino la revolución científica y se comienza a surgir un concepto que más que científico es filosófico, el cientifismo. Todo tiene que ser probado. Si no es probado por medio de leyes matemáticas y cálculos matemáticos, no existe. Si no es demostrado por medio del método científico, no existe. Y luego en los siglos finales del XVIII y siglo XIX, la religión industrial hizo que el humanismo se revistiera de materialismo. Entonces solo lo material, lo físico importa. Lo espiritual queda ya para el ámbito personal. Eso ya no es tomado en cuenta en la sociedad. Y en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, con la revolución sexual de los años 60 y demás, la píldora y toda esa cosa, entonces ya comienza a haber un cambio en la moralidad, comienza a haber un relativismo moral. Ahora las cosas son buenas y malas según cada uno decida. Esto es bueno para mí, si es malo para ti, pero para mí es bueno, no importa. Relativismo moral, que ha llevado al siglo XXI a la posmodernidad, donde ya no hay verdad, sino que hay una posverdad. Cada quien tiene su verdad. Esta es mi verdad, esa es tu verdad, y no hay verdad absoluta. Tanto así que se habla de una verdad líquida. Usted sabe, como el agua se amolda al recipiente que la contiene, toma su forma, así ahora la verdad toma la forma o la forma que quiere la persona donde contiene esa verdad. Esa es la cosmovisión humana. Incluso hoy día usted puede ver cómo hay unas diferentes formas de pensar entre usted y sus hijos y sus nietos. ¿Cierto o falso? Cambian las cosmovisiones humanas, porque, señoras y señores, el tiempo cambia y los hombres también. Pero le tengo una noticia: Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Y la cosmovisión celestial siempre ha sido y es y será la misma.
Dice Isaías 48, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Hebreos 13:8 leemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Así es, Dios es el mismo y su cosmovisión es la misma. La cosmovisión divina no cambia. Dicho esto, venga, vamos al lío. Primer punto y lo primero que quiero que se lleve para su casa en esta mañana. Dos cosmovisiones no caben en la misma mente. Dos cosmovisiones no caben en la misma mente. ¿Se acuerda usted de esas películas del viejo oeste donde se encontraban dos superpistoleros en el mismo pueblo y dice uno al otro, nosotros no cabemos en el mismo pueblo? Y se iban ahí a la calle principal a un duelo de pistolas. Bueno, dos cosmovisiones no caben en la misma mente. Tiene que quedarse con una o la otra. Dice primera de Juan 2:15. Le dije que no apartara su dedo de primera de Juan 2:15, de primera de Juan 2:15 al 17. Dice el verso 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el mundo o el Padre. Los dos no pueden estar en su corazón. Y cuando hablamos del mundo aquí, hablamos del sistema humano, ¿ah? No hablamos de las personas, hablamos del sistema humano. Y es que la cosmovisión humana, que es terrenal, materialista, temporal, no es compatible con la cosmovisión divina, que es celestial, espiritual y eterna. No podemos tener y servir a dos señores, porque dice Mateo 6:26, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No seamos esquizofrénicos espirituales. ¿Usted sabe lo que es la esquizofrenia? Esquizo significa dividido, frenos, mente, mente dividida. Tener, por ejemplo, esas personas que tienen doble personalidad. No seamos esquizofrénicos espirituales. El domingo, aquí en la iglesia, sentaditos, aleluya, gloria a Dios, una mentalidad, una cosmovisión. Durante la semana por allá, otra mentalidad, otra cosmovisión. No, una sola, porque dos no caben en la misma mente. Y es que hay sabiduría celestial y sabiduría terrenal. Santiago 3:14-15 dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no, se lo está diciendo a creyentes, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. La cosmovisión humana termina siendo diabólica. ¿Sabe por qué? Porque se generó en el mismo Satanás. Se generó en el mismo Satanás. ¿Y cómo es la mentalidad de Satanás? Fíjese, hay dos capítulos en la Biblia que usted debe leer a este respecto, lo leerá en la tarde con su cafecito de la tarde, Ezequiel 28 e Isaías 14. Isaías 14 y Ezequiel 28. En Isaías 14 habla del rey de Tiro, pero lo utiliza como figura de Satanás. Y en Ezequiel 28 habla del rey de Babilonia y también lo utiliza como figura de Satanás. Pues bien, sobre todo en Ezequiel 28, 11 al 19, pero yo voy a leer solamente el 15, dice, hablando de Satanás. Desde el día en que fuiste creado, porque Satanás es un ser creado, igual que todos los ángeles, igual que todos los seres vivos, y creado con voluntad, como fuimos creados nosotros, con dominio propio. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, hasta ese día, eras perfecto en tus caminos. Dios lo creó perfecto y por su libre voluntad en su corazón generó maldad. Ese es el primer momento en la historia de la creación que surge la maldad en el universo. El día en que surgió en el corazón de Satanás. Es allí donde nace por primera vez esa situación, el mal. Y en Isaías, puede leer del 12 al 17, pero en especial del 12 al 14 dice, hablando también de Satanás, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. La cosmovisión humana surgió primero en el corazón de Satanás y como vemos, la mentalidad de Satanás se caracteriza por la rebeldía, la envidia, la codicia y la egolatría.
lea y empápese de eso y verá cómo es ese ser tiene ese tipo de sentimientos. Y es Él quien desde un principio, desde allá del Edén, inculcó la cosmovisión que hoy día llamamos cosmovisión humana en los seres humanos. Y lo sigue haciendo hoy en día en cada uno de nosotros. Trata de influirnos a través del mundo, a través de la carne, a través de todo aquello. Sin embargo, la cosmovisión divina que viene de Dios mismo es diferente. Él nos la ha revelado a través de su palabra. ¿Y cómo es la cosmovisión divina o la mentalidad divina? Lo dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. ¿Lo ve? No podemos vivir con dos cosmovisiones a la vez. Tenemos que elegir una u otra porque dos cosmovisiones no caben en la misma mente. Debemos decidir ver, analizar e interpretar el mundo según la óptica divina y no la humana. Por eso Pablo nos alienta en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Que su mente sea alineada con la cosmovisión de Dios. En cada momento, ante cada decisión, debemos optar por la cosmovisión divina de la realidad y no por la cosmovisión humana. Lo segundo que quiero que se lleve para su casa es que como piensas, actúas. Como piensas, actúas. Dice el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Así somos, así actuamos, así nos conoce la gente. Eso no es porque se nos ocurrió, nos deslizamos, no, eso estuvo primero en nuestro corazón. Así que como pensamos, actuamos. Y vamos a ver cómo nuestra cosmovisión determina nuestras decisiones y acciones. Para ello, vamos a ver en 1 Juan 2:16 el texto y vamos a enfocarnos en tres aspectos de la vida que enfrentamos a diario y que se convierten en fuente de tentación. Y vamos a ver dos modelos, uno que se guió por la cosmovisión humana y otro por la cosmovisión divina a este respecto. 1 Juan 2:16 dice, usted lo tiene ahí abierto, dice que porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos tenemos que enfrentar a diario estas tres fuentes de tentación y el resultado dependerá de con qué cosmovisión las enfrentemos. Podemos hacerlo con una cosmovisión humana, como hizo por ejemplo Eva en el Edén, o podemos hacerlo con una cosmovisión divina, como lo hizo Jesús en el desierto. Vamos a ver los tres casos. En el caso de los deseos de la carne, que dice ahí 1 Juan 2:16, y advierto, aquí no se trata de si fue la culpa de Eva, si fue la culpa de Adán que no estaba con Eva, esa no es la discusión en este momento, así que dejemos eso para otro día. Aquí estamos hablando de la reacción de Adán ante el árbol del conocimiento, la reacción de Eva ante el árbol del conocimiento del bien y del mal, instigado por la serpiente. Vamos a ver. Eva, para empezar, decirles que se dio al deseo de la carne porque se dejó guiar por la cosmovisión humana. Mire lo que dice en Génesis 3:6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer. Ella evaluó seguramente el fruto a base de los deseos de su carne, que era bueno para satisfacer su hambre física. Lo vio así, sabroso, qué colorcito más rico, como que tiene que tener un sabor jugoso, dulcecito a lo mejor. Algo así lo vio bueno para comer, deseos de la carne. Entonces, al priorizar en su análisis el aspecto material humano, en lugar de la implicación espiritual o divina, lo que hizo fue desobedecer a Dios. Eso lo hacemos nosotros tranquilamente todos los días y no eructamos. Como cuando nos domina el deseo de comer lo que no podemos comer. Todos sabemos que los creyentes no fuman. ¿Por qué? ¿En qué versículo de la Biblia está eso? En ningún lado. Pero sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el cigarrillo lo daña. Pero no lo daña el exceso de sal, si sufro de la presión. No lo daña el dulce aquel si sufro del azúcar. No lo daña el exceso de calorías si estoy sobrepeso. No lo daña la fritura si sufro del triglicéridos y el colesterol. Pero ¿por qué no los comemos? Porque lo vemos con cosmovisión humana, el deseo de la carne.
Ahí no dicen amén, ¿verdad? Acuérdense que además de estar hablando con un maestro, está hablando con un endocrinólogo. Bueno, también cuando nos domina el impulso sexual fuera del orden divino, le hacen ojitos y usted se deja llevar por esos ojitos. Mire, este cholito tableño, y así como usted lo ve, todo revejío, algunas veces le han hecho ojitos. Pero sabe, el Espíritu Santo me ha hecho pensar en las consecuencias de yo hacerle caso a esos ojitos para mí, para mi familia y para mi Dios. Y es Él el que me ha ayudado en esos momentos a resistir los deseos de la carne. Gloria sea al Señor. O cuando nos dejamos llevar por las emociones como la ira o el odio. Esa ira por ese jefe injusto que te deja trabajando horas extras y ni te paga. O ese compañero juega vivo que hace que te deja todo el trabajo a ti y te llenas de ira, deseos de la carne. O cuando sales a la calle y se te mete el otro y no te pide permiso, o tú le pones la luz de señal y no te da paso y te llenas de enojo. Deseos de la carne, cosmovisión humana. Pero Jesús resistió a los deseos de la carne porque se guió por la cosmovisión divina. Dice en Lucas 4, 3 al 4. Entonces el diablo le dijo, eso allá en el desierto, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, dice, le dijo, si eres hijo, después de 40 días de no comer, de ayuno, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Jesús lo podía hacer, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Quién tendría más hambre en su momento de tentación? ¿Jesús o Eva? 40 días de ayuno, por favor. Eva a lo mejor se acababa de comer, qué sé yo, una ensalada de vegetales o unos tomatitos, yo no sé. El hecho es que Jesús debía tener mucha hambre. Y al evaluar las opciones, recuerde que Jesús dice Hebreos 4:15 que fue tentado. Hebreos 4:15 dice que fue tentado pero sin pecado. Él llegó a tomar entonces su decisión privilegiando el enfoque divino o espiritual antes que el humano o material. Y observe que en ambos casos fue la cosmovisión con la cual analizaron las opciones lo que les llevó a la decisión que tomaron. Es que cuando enfrentamos diferentes tentaciones de la carne, es la cosmovisión divina la que nos puede llevar a triunfar y no la cosmovisión humana. Lo segundo que vemos en primera de Juan 2:16 son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Eva cedió a los deseos de los ojos porque se guió por la cosmovisión humana. Ahí mismo en Génesis 3:6 dice que era apetecible a los ojos. Apetecible a los ojos. ¿Lo vio? Entonces ahí nuevamente ante la tentación ella decidió actuar con base a lo que humanamente veía en ese instante, que ese fruto era apetecible a los ojos, era bonito, estaba rojito, no sé de qué color era, pero bueno, ella vio que era apetecible. Ella no evaluó el fruto desde la perspectiva divina, sino ni sus implicaciones eternas, lo hizo puramente desde la perspectiva humana. Cuando, por ejemplo, como cuando vemos en el internet o en la televisión algo que no es correcto y nos quedamos enganchados. Que hable el Espíritu Santo a tu corazón. O cuando ponemos los ojos en alguien que no es nuestro cónyuge y comenzamos a tener fantasías con esa persona. O cuando vemos objetos que no nos pertenecen, pues mal puestos y parece que nos dice tómame, llévame. O cuando vemos en otra persona algo que nos gusta, algo que deseamos y llegamos a envidiar. Y hasta lo santificamos. No, pero es envidia de la buena, como si hubiera envidia buena. Jesús resistió a los deseos de los ojos porque siguió por la convicción divina. Dice en Lucas 4, 5 al 8, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús tenía clara su misión y aunque ciertamente visualizar todos los reinos del mundo pudiera haber sido tentación para Él, Él respondió basado en la cosmovisión divina que estaba expresada en la palabra de Dios. Solo la gracia de Dios
y el poder del Espíritu Santo nos puede caer en la tentación de los ojos, como cuando nos ofrecen ganar dinero de una forma incorrecta. Y hay que tener claro cuál es la convicción divina cuando esos momentos llegan. Yo he estado en los entraños de ese monstruo, no crea, pero Señor siempre va a estar a tu lado para recordarte, eso no se hace, sencillamente. Siempre llevar por delante la convicción divina. Y lo tercero que nos dice 1 Juan 2:16 es la vanagloria de la vida. Eva se dio a la vanagloria de la vida porque se guió nuevamente por la convicción humana. Dice que ella, al ver aquel árbol y su fruto, encontró, habiendo oído ya a la serpiente, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Vio el término? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella analizó en su mente que el fruto de ese árbol le otorgaría sabiduría, lo cual consideró codiciable. Ella decidió, guiada por aquello que agradaba a su ego y no por lo que agradaba a Dios. Como cuando hacemos cosas para que nos noten. ¿Ha visto alguien por ahí en la televisión que hace cosas para que los noten? No, nadie. Bueno, debe ser que no ve televisión. O cuando nos dejamos llegar por el orgullo santo le decimos, en cuanto a nuestro origen, a nuestro aspecto, a nuestra profesión o ante nuestros logros humanos o ministeriales. Mire, Jesús resistió a la vanagloria de la vida porque siguió por una cosmovisión divina. Dice en Lucas 4, 9 al 12, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, ante la disyuntiva esa, imagínense, desde el pináculo del templo tirarse y sostenido por el ángel descender suavemente a tierra. Usted sabe la fama que se hubiera ganado, ¿no? Oh, este es el gran Mesías. Ante esa disyuntiva humana de ganar fama de esa forma, transgrediendo la voluntad de Dios, él decidió actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que siempre he temido, y mi esposa lo sabe, es a las felicitaciones. Que dé una enseñanza o haga algo bien y lleguen los que bien lo hizo, o lo felicito y tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque me conozco y sé que eso alimenta mi ego. ¿Y sabe quién es el primero que felicita al expositor cuando se baja de este púlpito? ¿Sabe quién es el primero que lo felicita? El diablo. Qué bien lo hiciste, eres lo máximo, campeón. ¿Sabe? Hace muchos años alguien me dijo una frase y mi esposa me la recuerda muchas veces. Cuando te tiren flores, no te agaches a recogerlas porque te puedes ir de boca. Así que definitivamente tenemos que actuar con cosmovisión humana y no con cosmovisión divina. Ante cada tentación Jesús venció porque decidió de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate que tanto en Lucas 4, 4, 8 y 12, él respondió con la palabra, Deuteronomio 8, 3, 6, 13 y 6, 16. Él dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre la palabra de Dios. Ahí está la cosmovisión divina. Ahí donde encuentras con qué responder a las argucias del enemigo, a las tentaciones de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Pero fíjate que Satanás incluso puede usar la palabra de Dios distorsionándola. Porque si tú ves lo que él le dijo a Jesús en Lucas 4, 10 al 11, está citando el Salmo 91, 11 al 12. Y él dijo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra alguna. Pero el Salmo dice, el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Eso se lo saltó. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies en ninguna piedra. Y es que el Salmo 91 habla de la senda del justo, el cual será protegido por el Señor siempre y cuando ande en esa senda, en el camino del justo. Pero él omitió en todos sus caminos. Entonces no es el que anda en cualquier camino
el que va a ser guardado, sino el que anda en el camino del justo, es decir, el camino que establece la palabra de Dios. De tal manera que él puede sacar pedacitos. Es como cuando dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es cualquiera el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente, es el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces usted no tome la palabra así, con este pedacito sí, este pedacito no. Tiene que cogerla íntegra y no a pedacitos como hace el enemigo. Un pequeño cambio en la palabra puede alterar su significado y su aplicación. Por eso debes conocer la palabra de Dios. Porque si no va a venir lo que vamos a llamar ahorita mismo el efecto cuña. Ahorita te lo explico. Ahora, Eva conocía la palabra de Dios. Ella sabía lo que Dios había dicho. Ahí en Génesis 3, 2 al 3, ella le contesta a Satanás que ella había escuchado lo que Dios había dicho. Pero la distorsionó y se dejó de seducir Satanás, que la manipuló y luego la cambió. Fíjate, en Génesis 2, 16 al 17, Dios había dicho: pueden comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces viene Satanás y dice: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Ve? Pequeños cambios, pequeños cambios. Eva sabía que eso no era, pero entonces cuando ella responde, dice que Dios había dicho: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, cosa que Dios no había dicho. De lo contrario morirán. Ajá, pero entonces Satanás, cuando la vio tambaleando con las piernas de trapo, entonces vino con el efecto cuña. Ya metió la rendija, ¿no? Esa es la cuña, ¿no? Usted mete la puntita y cuando usted da cabida a esa pequeña torcedura de la palabra, entonces viene el resto y te lo tragas entero. ¿Y qué fue lo que dijo después? Que ya vio que Eva había caído en el anzuelo, entonces le soltó. Entonces la serpiente le dijo: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Pequeños cambios a la palabra de Dios cambian su interpretación y su aplicación. El resultado fue que Eva decidió actuar guiada por la cosmovisión humana y no la divina. Y en ambos casos fue la cosmovisión basada o no en la palabra de Dios lo que hizo la diferencia. Pero Satanás puede distorsionar la palabra de Dios y nosotros también. Por eso necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Llénese de la sabiduría humana y menos de la sabiduría divina, y menos de la sabiduría humana. Y observe que el ambiente y las circunstancias no hicieron la diferencia, porque Adán y Eva estaban en el Edén y fallaron. Jesús estaba en el desierto, situaciones mucho más adversas, y venció. De hecho, Adán y Eva fracasaron en el paraíso llevando a la humanidad al desierto, pero Jesús venció en el desierto para llevarnos al paraíso. Amén. Así que ni el ambiente ni en las circunstancias harán la diferencia, sino la cosmovisión que apliques a cada circunstancia, a cada momento. Aquí no se vale eso de que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No, mire que usted no sabe dónde yo... No, mi hermano. Es la cosmovisión con que vivas. No es lo que hicieron tus tatarabuelos, que porque mi tatarabuelo hizo aquello, ahora yo soy así. No, señor. Usted decide con qué cosmovisión actúa, con qué cosmovisión hace las cosas. Y lo tercero y último que quiero que se lleve, porque ya se llevaron mi tiempo, no sé qué vamos a hacer: cosmovisión divina o nada que ver. Cosmovisión divina o nada que ver. Dice el verso 17: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque solo la cosmovisión humana, solo la cosmovisión divina, es compatible con la vida eterna. Así que cosmovisión humana o nada que ver, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Así que cosmovisión humana, cosmovisión divina o nada que ver. Mire, todo aquello por lo que el mundo se desvive es pasajero. Casas, carros, cuentas bancarias, placeres, éxitos, gloria, todo eso pasa. Alguien dijo: la mortaja no tiene bolsillos. ¿Usted ha visto a alguien que lo entierren con su casa, con su Rolls Royce, con sus millones de dólares? Bueno, antes en el interior enterraban a algunas personas con sus prendas y venían gente de mal vivir y desenterraban. Pero bueno, el hecho es que nada de lo que hay en este mundo nos vamos a llevar. Todo lo que este mundo se desvive es pasajero. Es como vivir buscando un espejismo. ¿Ha visto usted esos espejismos? Ay, llegó el agua, ahí está el agua, ahí está mismo. Cuando llega, nada.
espejismos hay en este mundo. Pero la cosmovisión divina nos lleva a enfocarnos en las cosas eternas, las que valen la pena, las que duran para siempre, las que de verdad importan. Por eso dijo Pablo en 2 Corintios 4:18, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra cosmovisión tiene repercusiones temporales y eternas. Mire, hubo un escritor que a principios del siglo XX escribió un libro, Max Weber se llamaba. Max Weber era político, era economista, era sociólogo, y él escribió un libro que tituló La ética protestante. La ética protestante, puede leerlo, está en internet. Y en ese libro él mostró con mucha evidencia cómo el comportamiento de las poblaciones que eran de religión evangélica del norte de Europa, Alemania, Suecia, Holanda, Inglaterra, prosperaban por la ética que aplicaban a su estilo de vida. Más honradez, más puntualidad, más esfuerzo en el trabajo porque trabajan para Dios, versus las de otras naciones. Entonces, eso nos muestra cómo la cosmovisión con que vivamos tiene repercusiones temporales, tiene repercusiones para esta vida. Es más, ¿alguien sabe del caso Watergate? Caso Watergate, que fue cuando los republicanos espiaron a los demócratas antes de la elección de 1972. Bueno, en 1974, cuando eso explotó, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, se vio obligado a renunciar. No fue a la cárcel, pero varios de sus colaboradores fueron a la cárcel, y uno de ellos fue Charles Colson. Y Charles Colson escribió un libro, porque estando en la cárcel, Charles Colson se convirtió y escribió un libro que se lo recomiendo fuertemente. ¿Y ahora cómo viviremos? ¿Y ahora cómo viviremos? En donde ejemplo tras ejemplo, es enciclopédico el libro, ejemplo tras ejemplo, muestra cómo la cosmovisión cristiana cambia vidas, desde una cárcel en el Ecuador hasta un barrio en Nueva York, por una vida de un soldado de Vietnam hasta un empresario de la Gran Manzana. Es decir, cómo es cierto que una cosmovisión cambia vidas en este mundo, porque la cosmovisión con que vivamos tiene repercusiones temporales, pero más importante, tiene repercusiones eternas, porque para Adán y Eva resultó en la muerte espiritual, separación de Dios, pero para Jesús resultó en la victoria sobre Satanás y la tentación, y poder llegar a ser el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Para cada uno de nosotros igual, según evaluemos cada experiencia que enfrentamos, según la cosmovisión con que decidamos, al final obtendremos resultados diferentes, porque la cosmovisión humana nos alejará de Dios, pero la cosmovisión divina nos acercará a Dios. Así que, cosmovisión divina o nada que ver. En conclusión, cada uno debe elegir con qué cosmovisión vivir su vida en cada momento. Cada uno de nosotros tenemos que elegir con qué cosmovisión vamos a decidir y actuar. ¿Sabe cuál es el problema del bote? El problema del bote no es que el bote esté en el agua. El problema del bote es que el agua esté en el bote. El problema no es que la iglesia esté en el mundo. El problema es que el mundo está en la iglesia. Por eso dijo Jesús: no ruego que los quites del mundo. Estamos en el mundo y tenemos que seguir estudiando y trabajando y candidatizándonos a diputados y a presidentes y haciendo vida social y todo eso. El problema es que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, que el mal no entre en nosotros. El problema de Dios no se fue sacar a Israel de Egipto, sino a sacar a Egipto de Israel. Ahí es donde puede haber problemas. Porque, fíjate, Juan, la realidad hoy en día, yo podría decir, y voy a decirlo con mucho temor y temblor, que muchas veces encontramos en la iglesia, y aquí voy a estar hablando de la iglesia a nivel personal, porque usted es iglesia, entonces estoy hablando de iglesia, el individuo como iglesia, el creyente como iglesia, pero también a nivel congregacional y también a nivel universal. Muchas veces estamos viendo la iglesia, y ya le dije, a nivel individual, local o universal, viviendo con una cosmovisión más humana que divina. Fíjate, algunos van a la iglesia por una necesidad social, de socializar, como el que va a un club cívico. Algunos van a la iglesia y ven a la iglesia como un club cívico,
para ayudar, para hacer obra social. Otros ven a la iglesia como una corporación y hay que mejorar las finanzas y vamos a hacer aquí, vamos a aumentar los números allá. O otros lo ven como una sociedad filosófica donde voy a estudiar la palabra de Dios y voy a conocer de la palabra y voy a conocer y a conocer y a conocer. Pero ¿a qué nos mandó el Señor? Él no nos mandó a ser animadores, ni a ser filántropos, ni a ser filósofos, ni a ser empresarios. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer? Tan clarito. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, hay que hacer obra social, hay que hacer obra de filantropía, hay que tener fondos para sostener, todo eso hay que hacerlo, pero sin perder el norte al que fuimos llamados, llevar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión, esa es la cosmovisión que Dios quiere para su iglesia. Y la cosmovisión divina está en su palabra. Y debemos renovar nuestra mente cada día alineándola con la palabra de Dios y no con el mundo. No andar comiendo celular a toda hora. Apague su celular aunque sea 1 hora al día. Oiga, porque yo los veo, no resisten la tentación de estar en esta cosa. Salgo a la sala de espera y está todo el mundo mirando el celular. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando la Biblia todo el día? Aunque sea a través del internet. No consiste simplemente esto que estoy compartiéndoles en hablar lenguaje bíblico eclesiástico, es tener una mentalidad bíblica que guíe nuestras decisiones. Usted puede hablar en versión NTV, NBI, Reina Valera 60, en la que usted quiera, pero lo importante es que la aplique, la viva, la vea en su día a día aplicada en sus decisiones. Mire, para eso usted tiene que meter esto en su mente y su mente ser formateada por ella. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Debemos formatear nuestra mente en el molde de la palabra de Dios. Y para eso debemos nutrirnos nuestra mente cada día de la palabra de Dios. Así como usted recarga su celular todos los días, las noches, así recargue su mente con la palabra de Dios. Jesús lo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es un proceso, usted tiene que exponerse todos los días a la palabra de Dios, leyéndola, oyéndola. Mire, desde que comenzó la pandemia, el año 2020, comenzamos un estudio de Mateo. Ahí está en el canal de YouTube de la iglesia. Comenzamos en el 2020, hoy estamos en el capítulo 27, una lección de media hora cada semana. 5 años y todavía nos falta probablemente 1 año más estudiando solo Mateo a media hora por semana. Si usted se mete con la palabra de Dios, aunque sea 5 minutos al día, le voy a asegurar que su mente va a ser formateada con la palabra de Dios. Pero métase con la palabra, dé tiempo para la palabra. Y usted dirá, ay, pero voy a ver un versículo. No vea un versículo, léala sistemáticamente, estúdiela sistemáticamente, medítela y aplíquela, sobre todo aplíquela. Mire, hay que exponerse a la palabra. Hay que permitir que el Espíritu Santo tome esa palabra, porque Él dijo que Él nos recordaría lo que Él había hablado, porque no se puede recordar lo que nunca se aprendió, decía el profesor Isaías Camacho. Permitir que el Espíritu Santo moldee nuestra mentalidad de acuerdo a la palabra y luego tomar decisiones alineadas con la palabra para finalmente actuar de acuerdo a esa palabra. Y esto tiene que ser un proceso cíclico que se repita una y otra vez hasta que se haga un hábito, una manera de vivir, un modus vivendi, porque Pablo dijo, porque vivimos por fe, no por vista. Así que le invito a ponerse los anteojos de la fe y vivir el mundo conforme a la cosmovisión divina. Amén, amén y amén. De manera que, recuerde, 1 Juan 2, 15 al 17. 2 cosmovisiones no caben en la misma mente. Como piensas, actúas. Y cosmovisión divina o nada que ver. Que el Señor te ayude a hacerlo y te bendiga grandemente.